Entre las distintas curiosidades que he encontrado cuando tengo que buscar material para mi trabajo, encontré que hay un podcast que se llama The Turning, ¿no? En inglés, que la traducción sería algo así entre el darse la vuelta o el retirarse, ¿no? O sea, literalmente es simplemente girar, ¿no? Pero en este caso, el subtítulo del podcast, para que ya se hagan una idea, es El lado oscuro de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, según algunas monjas que se fueron, ¿no? Y es la productora de este podcast, que ya ha soltado un par de episodios. Básicamente está orientada a desacreditar la congregación, ¿no? Y por si acaso el título es seductor en términos de que no le llaman pues las misioneras de la caridad, sino le llaman la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. ¡Bú! Vamos a conocer cosas nuevas y terribles de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y les hago un resumen de qué cosa se trata. Básicamente, se trata de una entrevista a personas escogidas de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, que básicamente quieren coincidir en la narrativa, en el texto, de que entre las misioneras de la caridad, en la congregación de Santa Teresa de Calcuta, se aplicaban técnicas muy similares a un culto, ¿no? A una forma de secta, porque se aislaba a las personas, ¿no? Se bloqueaban amores prohibidos. Estoy citando textualmente la presentación del podcast, ¿eh? Porque ustedes dirán, un momentito, ¿no son estas monjitas? Sí, son monjitas, pero entonces, ¿de qué amor prohibido están hablando? No tengo la menor idea. Mejor dicho, tengo algunas ideas y ustedes se las irán haciendo cuando hable un poco más de quienes están involucradas en la producción de este programa, ¿no? Pero a cualquiera se le diría, mira, si hay algún tipo de amor prohibido, es decir, que no sea un amor primero a Dios en Jesucristo, el Redentor de la humanidad y la fuente de la salvación, luego a las hermanas de la comunidad, que son las compañeras de batalla con las cuales estamos tratando de llegar al cielo, y número 3, a los más pobres de los pobres a quienes servimos. Entonces, si hay algún amor extra, no debería ser monja, así de sencillo, ¿no? Entonces, dejaría de ser un amor prohibido, entre comillas, ¿no? Pero el asunto es que en la presentación dice, entre los términos utilizados por las personas que hemos entrevistado para este podcast, aparecen las palabras aislamiento y lavado de cerebro, porque entre otras prácticas terribles, entre comillas, se les permitía escribir a su familia solo una vez al mes y a visitar a sus familias solo en tiempos muy extendidos, como entre 5 y 10 años. Y lo curioso es que la productora de este podcast es una persona que estuvo ahí, que fue episcopaliana,
que se convirtió al catolicismo, fue a Calcuta, se puso a servir a los pobres a través de la congregación de la Madre Teresa, conoció a Madre Teresa y se unió, como muchísimas, como miles de vocaciones, a la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, lo que esta señorita no sabe es que en el pasado, ¿no?, cuando los misioneros dejaban su propio país, se iban para nunca más volver, ¿no? Algunos de los episodios, digamos, de la despedida de San Pedro Claver, por ejemplo, ¿no?, cuando fue a Colombia y murió en Colombia, o la despedida de otros santos que se iban de misiones. La familia sabía, ¿no? Y hoy en día hay personas que llaman a su casa con menos frecuencia que una vez a la semana, y simplemente porque son unos empresarios ocupados o porque no les interesa llamar a su familia y nadie les escandaliza. En las congregaciones contemplativas, ¿no?, y recuerden ustedes que en el caso de la Madre Teresa es una combinación de contemplativas y activas, ¿no? Tienen una vida de oración muy intensa, pero un servicio a los pobres que, bueno, todo el mundo conoce. Y resulta que recientemente hubo una nota muy simpática hecha por un canal deportivo de los Estados Unidos, porque la historia es la siguiente. La mejor jugadora de básquetbol de los Estados Unidos, 25 años atrás, decidió dejar una carrera profesional. Había sido campeona olímpica, campeona universitaria, y estaba siendo reclutada por el principal equipo de la WNBA, y de pronto decidió que se iba a sumar a una congregación contemplativa. ¿Y saben cuál fue la historia de este canal deportivo, que todavía la recuerda y que tenía videos y fotografías de esta monjita altísima, obviamente, ¿no?, haciendo canastas desde larga distancia, rescatando pelotas? O sea, era una excelente jugadora, ¿no? Y la noticia fue que finalmente, después de 25 años, su papá y su mamá pudieron abrazarla, porque pueden visitarla una vez al mes a través del torno, a través de la reja, ¿no? Pero solamente cuando cumplen 25 años, sus bodas de plata, pueden ser abrazadas. Entonces, obviamente, The Turning, ¿no?, The Sisters Who Left, ¿no?, la vuelta, las hermanas que se fueron, no deberían ser escritas sobre la Madre Teresa de Calcuta y su congregación, porque, o sea, comparado a las clarisas, comparado a las franciscanas contemplativas, comparadas a otras formas de religión, de vida contemplativa, no son nada, ¿no? Las renuncias que hace alguien de la vida contemplativa es extremadamente radical. Aquí en la parroquia en Denver teníamos una muchacha muy buena que estaba contemplando la vida religiosa y ha terminado en Roswell, Nuevo México, ahí donde dicen que aterrizaron los marcianos, ¿no? O sea, en el desierto, en el medio de ninguna parte, donde hay una congregación que vive completamente apartada, y ella solamente puede mandar una carta genérica, o sea, ni siquiera una carta a mi primo, otra a mi hermana, otra, una carta genérica al año. Y normalmente escoge Navidad para hacer esas cartas. En mi comunidad, que estuvimos muy cerca a su proceso de discernimiento acá en Denver, recibimos la carta y la carta era oro puro, porque eran sus reflexiones bellísimas, sensibles, personales, de alguien que es feliz. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer este podcast hablando de las que se fueron? Bueno, resulta que la conductora, el hilo conductor de toda esta historia, es una señorita que se llama Kelly Dunham, ¿no?, y que se
es la que, digamos, ha organizado este podcast de 10 episodios y que se declara lesbiana, ¿no? Y obviamente entonces entendemos cuáles son los, entre comillas, amores prohibidos que no le dejaron tener cuando estaba en comunidad y por qué salió. Y ahora quiere hacer esta historia de una forma bastante ligera, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque es comediante. Entonces quiere que suene un poco gracioso este ataque en realidad a las misioneras de la caridad. Y por supuesto, en este ataque a las misioneras de la caridad hay cosas curiosas en el podcast, ¿no? Hasta ahora, o sea, todavía no, están en el segundo o tercer episodio, creo. Hasta ahora no han logrado que una sola religiosa hable mal de la Madre Teresa de Calcuta. Todas dicen, mira, no hay nada que decir. Era muy severa. Claro que era severa, pues. Era la fundadora de una congregación religiosa contemplativa activa, ¿no? Pero bueno, hoy en día, ser severo, especialmente para los millennials, es ser malísimo, pues. Ser una serpiente, ¿no? Entonces, dice, era severa, pero que ella estaba conectada a Dios y que ella conectaba a la gente con Dios está fuera de discusión. Esto es lo que ellas decían, y lo que hasta ahora han dicho. Y claro, hablan del amor prohibido, de que era muy duro, de que la vida es muy dura, de que hay mucho aislamiento. Entonces, claro, si no tienes vocación y te toca tu hora de adoración al Santísimo, entonces tú te sientes aislada, ¿no? Si querías tener tu hora de adoración al Santísimo en una mesita de café, ¿no? Conversando con tus amiguitas y comiendo galletas, ese no es tu lugar, ¿no? Tú te vas a sentir aislada, ¿no? Pero tratar de convertir la disciplina de la vida consagrada, tratar de convertir a una de las congregaciones más emblemáticas del siglo XX y del siglo XXI, sin quitarle un milímetro, hermano, a todas las otras numerosas congregaciones que son una fuente de alegría, de salvación y de cuidado de los más necesitados en la iglesia, sin quitarles un gramo. Pero digo, esta fue una de las varias congregaciones surgidas en el siglo XX y en consecuencia son una de esas nuevas formas donde el Señor nos muestra que la iglesia puede ser renovada constantemente como otras antiguas congregaciones lo hicieron en su tiempo y lo siguen haciendo en la medida en que son fieles a su vocación, ¿no? Entonces, aquí pues tratan de psicoanalizar diciendo, claro, mira, cuando a ti te enseñan que la obediencia es fundamental, entonces se crea una dinámica de poder que puede ser tóxica. Oye, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Pero hermanos, entiéndanlo, es el escándalo de la vida católica. El escándalo de la vida católica. Porque no es muy diferente con una muchachita, con un jovencito que viven en la calle, que son católicos y que dicen, no, yo voy a llegar casto al matrimonio. ¿Cómo crees que te van a ver? Tiene un problema psicológico, hay una dinámica de poder ahí, hay una represión que probablemente tiene que ver con el pésimo ejemplo de los padres. Te van a desguazar pseudo psicológicamente. Pero ese es el testimonio, así es la vida consagrada. La vida consagrada, hermanitos, es dura. La realidad de la vida consagrada es una realidad dura. Y seguirán habiendo personas que la critiquen porque fracasaron, pero al mismo tiempo seguirá siendo esa llama ardiente testimonial que va a seguir atrayendo a quienes Dios llama para vivir esa vida ejemplar de amor a Dios y servicio a los más necesitados a través de la consagración.
Que tengas un buen día.